Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y ya con nosotros para presentarnos su espacio Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido Padre Isidro Bautista. Entre alegría. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radiocreyentes, buenos días. Qué bueno que están ahí siempre atentos, siempre en sintonía con María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que siempre están ahí acompañándonos y que están dispuestos, prestos para vivir, para poder profundizar, conocer, adentrarse cada día más en lo que es el misterio de nuestra iglesia y conocer aún más nuestra doctrina católica. Qué bueno, nos alegramos mucho de que puedan estar ahí en el camino, en la casa, en el trabajo, ahí donde estás, donde has sintonizado, estás en tus labores, en tus afanes de cada día, pero sin embargo has querido sintonizar a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, para vivir este espacio de formación, de profundización, conocimiento de nuestra doctrina. Por eso damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque siempre están ahí atentos, porque la experiencia de formación, la vida de fe, el caminar nuestro, cada día se va consolidando y afianzando más. De manera que agradezcamos al Señor cada nueva oportunidad que nos da. Agradezcámosle a Él la oportunidad de poder encontrarnos a través de esa emisora que va haciendo tanto bien, que va queriendo sembrar la semilla, va queriendo ser instrumento de Dios para llegar a Él, a través de esta emisora, llevar a Dios a tantas personas, cada uno de ustedes, tantas familias que lo necesitan. Pues vamos a orar, vamos a comenzar poniendo en las manos del Señor toda nuestra vida. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor y de manera especial en este tiempo cuaresmal en el que estamos, en el que a esa invitación constante se nos hace a la conversión. Padre de amor, queremos ponernos en tus manos una vez más. Queremos atentos a escuchar tu voz, esa tu palabra, tu mensaje de amor que nos dirige cada día. Queremos pedirte, Dios de misericordia, que siga acompañando y dirigiendo el peregrinar de cada uno de nosotros. Que siga haciendo esa obra maravillosa de amor tuyo en medio de nuestra vida y de nuestras familias. Llama, Señor, cada día más a la conversión a tantos jóvenes, tantos hombres y mujeres, tantas personas que van caminando por sendas extraviadas. En este tiempo especial, Señor, en el que tú invitas a la conversión, pero a una conversión de corazón, haz que hombres y mujeres puedan voltear su mirada hacia ti, que puedan volver su rostro hacia tu bondad, hacia tu misericordia, que puedan empezar a reconocer que tú eres el Dios vivo, verdadero, ese Dios de bondad, de amor, de perdón, que como el Padre al Hijo pródigo siempre está esperándonos con los brazos abiertos para darnos ese abrazo de paz, de amor, de perdón. Queremos, Señor, que tú lleves a la reconciliación a tantos hombres y mujeres, a tantas familias que viven la discordia, viven la enemistad, familias que están divididas, separados unos de otros. Infunde, Señor, ese espíritu de unidad, de amor, de paz, esa experiencia de conversión, de cambio, transformación de vidas, para que vivamos cada vez más en ti. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Y mis hermanos, hemos estado viendo a través de este espacio de formación el símbolo de los apóstoles. Recordemos que al final ese símbolo de los apóstoles, el credo, hace unas afirmaciones que hemos estado viendo ya. Hemos estado viendo desde al final unas expresiones de fe que van así, son puntuales. Expresiones de fe
que enumera, por decirlo así, de manera clara, precisa. Y al final pues encontramos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Ya hemos visto esas. Hoy vamos a ver entonces el perdón de los pecados y después veremos la resurrección de la carne, la vida eterna. Y ahí concluiremos entonces esta experiencia de conocer, adentrar, profundizarnos en este símbolo de la fe. Pues decimos que hemos visto esa experiencia, la experiencia de vida de fe de nuestra iglesia en el Espíritu Santo que ya vimos, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, y hoy vemos esa fe, creo en el perdón de los pecados. Piense que este símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo. Todo esto es como un conjunto. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Van como unidos esa expresión de fe. O sea que vincula muy fácilmente el símbolo de los apóstoles, la fe en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo. Pero también a la fe en la iglesia y en la comunión de los santos, lo que hemos estado viendo en en los programas anteriores. Por eso debemos estar conscientes, claro, que al dar Jesús el Espíritu Santo a sus apóstoles, el resucitado les confirió su propio poder, ese poder divino de perdonar los pecados. Ahí en la experiencia de la resurrección, y al dar el Espíritu Santo a aquella comunidad apostólica, le confiere también al mismo tiempo ese poder divino de perdonar los pecados. Y así lo expresa en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 22 y 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Alusión clara, directa a esa expresión de el perdón de los pecados. La expresión de poder divino que da Jesús a los apóstoles y a través de ellos a sus sucesores, los obispos, para el perdón de los pecados. De igual manera, desde la fundación, al momento en que Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen los apóstoles, uno que es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro tomó la palabra en nombre de todos y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra realidad de alusión al perdón de los pecados. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 22 y 23, ya lo veíamos, hace esa referencia directa, clara, a que con ese poder divino Jesús le confiere al dar el Espíritu Santo a los apóstoles, de igual manera le confiere ese poder divino, le confiere el poder para perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Es hermoso esta expresión de Jesús y cómo conjuntamente la experiencia de nuestra vida de fe en el Espíritu Santo está unida también a la fe en el perdón de los pecados, como ya hemos dicho.
Después, en otra parte, pues vamos a ver más detalladamente toda la parte del perdón de los pecados por el bautismo, todo esto. La realidad del sacramento, de la penitencia, todo eso lo veremos más adelante en otros programas. Ahora simplemente unas puntualizaciones sobre esta expresión del símbolo de la fe. Creo en el perdón de los pecados. De manera que aquí nos vamos a evocar brevemente algunos puntos, algunos datos básicos, cosas importantes que debemos tomar en cuenta, fundamentado en este símbolo de la fe. Pero ya más adelante veremos más detalladamente esa parte de lo que es la realidad del perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia, todo eso que conlleva los demás sacramentos que nos llevan a recibir el perdón. Vemos entonces, siguiendo, adentrándonos un poquito, sabemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Un vínculo, Jesús quiso vincular todo esto. La experiencia de ese vínculo inseparable, el perdón de los pecados, la fe y el bautismo. Todo esto unido al bautismo. La fe y el perdón de los pecados unidos al bautismo. Por eso, el mismo Jesús mandó en el Evangelio, señala en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia, la buena nueva, a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. Vinculados claramente la experiencia de la vida de la reconciliación, el perdón, la fe y el bautismo. Estrechamente vinculados. Ir por todo el mundo, proclamar la buena nueva. Los que crean y sean bautizados se salvarán. Los que crean y sean bautizados. Por tanto, el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón. El primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nosotros. Nos lleva a unirnos con Él. Y Él que murió por nuestros pecados, entonces nos lleva a experimentar la gracia. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. A fin de que todos vivamos entonces también una vida nueva. Romanos 6:4. Esa vida nueva que por el bautismo recibimos. Por eso, esta vinculación de el bautismo, el perdón de los pecados y la expresión de fe, pues nos lleva a cada día, cada uno de nosotros, a afianzar más nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra misión, y poder entender, poder comprender que no podemos vivir separado una experiencia de vida de fe, separado de lo que es el perdón, la reconciliación, pero también del compromiso que desde el bautismo recibimos, sino que están estrechamente unidos. Por el bautismo entonces recibimos el perdón y testimoniamos esa experiencia de gracia y de perdón que recibimos a través de nuestra vida. Por la experiencia de nuestra vida, de la práctica de nuestras obras. Por eso están estrechamente unidos esto. Y Cristo mismo fue que quiso realizar esa unión, estrechar estos lazos, ya que Él, muerto por nosotros y resucitado por nosotros, pues resucitó, entonces nos justifica, nos ha llevado a la vida nueva. En el momento en el que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el bautismo que nos purifica,
es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Totalmente quedamos renovados, limpios por el bautismo. Es esa obra de amor que realiza el Señor en favor nuestro. Y ya por eso y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por Él recibimos una vida nueva. De tal manera que el bautismo entonces nos lleva a cada uno a hacernos nosotros hombres y mujeres nuevos, limpios. Y esa profesión de fe que hacemos al recibir el bautismo nos purifica. Y es tan pleno, es tan completo, tan grande el perdón, la gracia que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar. Sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que por sufrir para expiarlas, ninguna pena que merezca o que entendamos que debemos sufrir para expiarla. Todo queda absolutamente limpio, renovado. Quedamos plenamente limpios, purificados totalmente. Por eso fíjense, y así de seguro ustedes lo han notado, que se manifiesta, aún el bautismo, sea de adultos, el bautismo se administra a personas adultos, jóvenes. Para recibir ese sacramento no se pide, no se da el paso de la confesión, no. Porque este sacramento del bautismo, al recibirlo, nos va a dejar limpio de todo pecado. Después, para recibir la confirmación, primero debe estar la confesión. Para primera comunión también debemos participar de la confesión. Para la unción de los enfermos, también el sacramento, si el enfermo habla, entonces primero confesión. Y así cada sacramento. Para el matrimonio, confesión previo. Entonces, cada sacramento va precedido de ese acto de confesión. Y no es por casualidad, es porque para recibir cada sacramento debemos estar limpios, debemos estar purificados. Sin embargo, en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe por el bautismo, nuestra primera profesión de fe al recibir el bautismo, ese nos purifica. Y es tan plena, tan completa ese acto de purificación, de perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar. Sea de la falta original, o sea, el pecado original que heredamos de Adán y Eva, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, o ninguna pena, no queda ninguna pena que sufrir para expiar esos pecados, para borrar esos pecados, sino que por el bautismo, al momento que recibimos el bautismo y hacemos esa profesión de fe, quedamos absolutamente y totalmente limpios de toda falta, de todo pecado. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Claro está, porque estamos inmersos y envueltos en nuestra debilidad humana, nuestra condición humana. Y recuerdo una expresión de un profesor que nos decía cuando hablaba sobre la realidad de las debilidades, flaquezas humanas. Y decía el profesor, decía, esto se dio, se da y se seguirá dando. Y decía, ¿por qué? Por la debilidad humana, la realidad de la debilidad de la naturaleza humana. Por eso la realidad del pecado está siempre latente, está siempre presente. Claro, estamos llamados a superar cada una de esas debilidades humanas. Estamos llamados, y así lo planteó Jesús, sean santos como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Estamos llamados a eso.
y debemos caminar y trabajar y luchar por ese camino de santidad, de plenitud, camino de la gracia que emprendemos. Sin embargo, debemos estar conscientes que la gracia del bautismo no nos libra de las debilidades humanas, de la naturaleza humana. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Tenemos que luchar, tenemos que refrenar esos impulsos. Y ya lo dijo Jesús en el huerto de los olivos a los apóstoles, cuando los encontró dormidos: oren para no caer en la tentación, porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Por eso, no nos fijemos de que recibimos el sacramento del bautismo y quedamos limpios, purificados de todo pecado. Sí, es cierto, es verdad. Pero esa gracia que recibimos y esa pureza no está exenta, no está libre. Esa gracia que recibimos en el bautismo no nos libra a nosotros como seres humanos de nuestras debilidades de la naturaleza, sino que debemos estar conscientes que todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia, los embates del maligno, que no cesan de querer arrastrarnos y llevarnos al mal. Y esa es la lucha constante. Es la lucha que tú y yo, cada uno de nosotros, debemos tener cada día. Luchar contra las realidades del mal. En ese combate contra la inclinación al mal, entonces, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Es una lucha, es un combate que tenemos. Y en este combate es posible que en un momento salgamos heridos por el pecado, que en un momento nos domine, que en un momento nos aparte del camino. Es un combate, una lucha que tenemos, pero no podemos dejarnos vencer. No podemos dejarnos vencer. Y recordemos la expresión del apóstol Pablo en una de sus cartas: en Cristo somos más que vencedores. Por eso, en medio de este combate contra la inclinación al mal, en la lucha a la carne, esa inclinación al pecado, a las realidades temporales, debemos estar conscientes de que ninguno de nosotros es lo suficientemente valiente y vigilante para evitar alguna herida del pecado. ¿Quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta que ninguno somos tan valientes y vigilantes, que a veces las tentaciones llegan y nos arrastran, y cuando reaccionamos es porque ya hemos sido heridos por el pecado. Hemos sentido el embate del mal en nuestras vidas. Si pues era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuera para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos. De manera que es necesario que la iglesia necesita también otras herramientas, no solo el bautismo. Por eso se ve como necesario que la iglesia tuviera el poder de perdonar los pecados. También hacia esa falta que el bautismo no fuera lo único, lo absoluto. Porque al momento recibimos el bautismo y sabemos que la realidad de la debilidad humana nos puede llevar a pecar, como decíamos anteriormente. Que esta gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza, claro que no. Sino que aún habiendo recibido esa gracia, aún habiendo recibido esa pureza a través del bautismo, tenemos que combatir, tenemos que luchar contra los movimientos de la concupiscencia, del pecado que quieren llegar a nuestras vidas.
Y en este combate cada uno de nosotros pues puede quedar herido, puede ser herido en ese combate, en esa lucha. Por eso la iglesia necesita no solo del bautismo para la pureza, para el perdón de los pecados, porque ya los recibimos el bautismo. Después entonces la realidad de la debilidad humana, la carne, en esa lucha, en ese combate contra el mal, salimos heridos, otra vez caemos en el pecado. Y no podemos recurrir nueva vez al bautismo para la purificación, porque ya el bautismo lo recibimos. Por eso se requiere entonces de otra herramienta. La iglesia necesita otra alternativa, que tuviese el poder, otro para perdonar los pecados. Por eso hacía falta que el bautismo no fuera para la iglesia el único medio de servirse, de librarse del pecado y poder abrir las llaves del reino de los cielos. Esa gracia que había recibido de Cristo. Era necesario entonces que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Por eso se requiere esa gracia del perdón, de esa obra, de esa misericordia de Dios que confiere en medio a favor de los hombres, en medio de la iglesia. Por medio del sacramento de la penitencia, entonces, el bautismo puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. El hombre, el ser humano, por medio del sacramento de la penitencia y del bautismo, podemos reconciliarnos con Dios y con la iglesia. Entonces tenemos otra herramienta, ya no solo el bautismo, sino también la penitencia, para así poder alcanzar la gracia del perdón de los pecados. Algunos santos han hablado referente a esta gracia. Y los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, dice San Gregorio Nacianceno. Llamar la penitencia como un bautismo laborioso. Un bautismo que va laborando en nuestras vidas. Para los que han caído después del bautismo en el pecado, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Entonces, miren esta gracia que se nos da. Y es necesario, entonces, ya se plantea que es necesario para esta regeneración, para esta experiencia de vida, es necesario a los que han sido bautizados, es necesario entonces para la salvación el sacramento de la penitencia, para los ya bautizados. Pero para aquel que no ha sido bautizado, que no ha sido regenerado, entonces basta con el bautismo inicialmente. Entonces tenemos estas dos herramientas, repito, de manera que la penitencia y el bautismo pueden reconciliarnos con Dios y con la iglesia. Y tú y yo, cada uno de nosotros, que hemos sido bautizados desde pequeño, al momento que hemos caído en el pecado, después de nuestro bautismo, necesitamos para nuestra salvación ese sacramento de la penitencia. Los que hemos sido bautizados. Aquel que no haya sido bautizado, entonces necesita para su salvación el sacramento del bautismo, para ser regenerado, para llegar a la pureza y entrar a formar parte de los hijos de Dios. Así que esas dos herramientas tiene la iglesia. ¿Y por qué la penitencia? ¿A qué viene? A que después de la realidad del pecado, del bautismo, ya decíamos ahorita que del bautismo, después de recibirlo, no va a abolir la condición de la debilidad humana.
La gracia del bautismo no nos va a librar de las debilidades de nuestra naturaleza humana, sino que estamos inmersos en ella. Y por eso, si somos heridos por el pecado en ese combate, entonces tenemos que recurrir a la penitencia. Sigue señalando, dice, Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24:47. De manera que este ministerio de la reconciliación, como aparece en 2 Corintios capítulo 5 verso 18, no lo cumplieron los apóstoles y los sucesores de ellos, anunciando solamente a los hombres el perdón de los pecados, ese perdón que Dios tiene, sino que para nosotros, sino que también ha llegado llamándolos a la conversión, a la vida de fe, y comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolo con Dios y con la iglesia gracias al poder de las llaves recibidas de Cristo. Por eso no se queda solo en una sola expresión, sino que Jesús, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre, a anunciar la conversión, el perdón de los pecados, a todas las naciones, a todos los pueblos, y llevar a cabo este ministerio de la reconciliación. El cual, esta misión, este compromiso, lo llevaron a cabo con toda entrega, pero no quedándose solo en el anuncio de la vida de regeneración por el bautismo, sino llevándolos a la reconciliación con Dios y con toda la iglesia, gracias al poder de esas llaves recibidas de Cristo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la llave que recibe ese poder de perdonar. Dice San Agustín nos dice en uno de sus sermones que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma, esa alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Así dice San Agustín. Miren qué hermoso, hermanos, hermanas, qué hermoso esto que nos expresa San Agustín a través de uno de sus sermones. Cómo esta gracia, la iglesia que va reconciliando y que recibe esas llaves del reino, va llevando esa experiencia de amor y lleva a realizar esa obra, no solo a través de la remisión de los pecados por la sangre de Cristo que la hemos recibido, sino y la acción del Espíritu Santo, sino que la iglesia misma es donde se revive el alma en medio de la iglesia. Esa alma que estaba muerta por el pecado, y a través del bautismo y la reconciliación revive esa alma que estaba muerta por el pecado, y a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no pueda esperar con confianza su redención. Siempre, claro está, que su arrepentimiento sea sincero. Lo que se requiere para el perdón es el arrepentimiento, la conversión.
Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere pues que su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado hacia él. Mateo 18, 21, 22. Y es que él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que viva. Y el designio, el plan, el proyecto de Dios es este: que todos los hombres y mujeres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad les haga libres. Es el designio, el proyecto, el plan de Dios. Por esto, la catequesis se esforzará, por tanto, en avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don de Cristo, el don que Cristo mismo, Cristo resucitado, ha hecho a su iglesia. Y sobre todo esa misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Por eso el énfasis constante que va haciendo la iglesia en llevar a cabo esa misión de enseñar, adoctrinar y propagar esa experiencia de obra de amor de Dios en favor de todo el pueblo. Fíjense, hermanos, hermanas, qué hermoso esto que se nos va presentando, esa expresión de nuestra vida de fe y ese poder que nos da el Señor a la iglesia. Así vemos entonces esta expresión: creo en el perdón de los pecados. Pues así vamos a continuar en el próximo espacio, próximo programa, mis hermanos, hermanas, viendo esa expresión de fe. Recuerden, decíamos que estábamos viendo esa expresión: creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo, ahora vemos en esa expresión, en el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de los muertos, lo vamos a ver más adelante, la resurrección de la carne. Y así veremos esas expresiones. Pues vamos a concluir este espacio, mis hermanos, hermanas, pidiéndole al Señor que siga dirigiendo, acompañando nuestras vidas, nuestro caminar, que Él sea el que dirija nuestros pasos siempre y que a nuestras familias las colme siempre de sus gracias, las colme siempre de sus bendiciones. Que Dios acompañe siempre tu vida y que en este tiempo especial de la Cuaresma des un paso de conversión y de apertura al proyecto de Dios. Que sea el mismo Señor que siempre esté ahí acompañándonos, dirigiéndonos y guiándonos siempre a lo largo de nuestro caminar. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista desde República Dominicana ha estado con ustedes. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano.
hermosa e interesante formación, enseñanza sobre la doctrina católica de nuestro querido padre Isidro Bautista. Como cada martes aquí en La Realidad a la Luz de la Fe, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y después de esta formación tan importante y tan hermosa sobre el credo que nos ha traído hoy, bueno, en esta continuación de estos últimos días que Él nos ha traído esta formación sobre el credo, pues continuamos aquí en La Realidad a la Luz de la Fe, en este martes de las familias, pues orando por las familias y pidiendo a Dios que nos bendiga. Así que no te muevas, que ya regresamos en unos minutos con ustedes, con todos ustedes, para continuar con este programa de hoy. No se muevan. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.